Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema donde vamos a ver el triángulo de potencias. El triángulo de potencias es un triángulo con el cual se analizan el consumo de diferentes elementos de potencia. Entonces tenemos una potencia que se llama potencia aparente, que sería la hipotenusa del triángulo, otra potencia que sería la potencia activa y otra potencia que sería la potencia reactiva. Estos tres tipos de potencias o estas dos potencias obviamente dan el resultado en la potencia aparente. Entonces, fijémonos en algo. Esta potencia es la que se pide a la red o la que se consume. Es la potencia que se pide a la red. Esta potencia activa, es la potencia que genera o que consume, es el consumo. Voy a colocarla así para que sea claro, consumo resistivo. Y esta otra es el consumo que no es resistivo, puede ser inductivo o capacitivo. Bueno, no necesariamente quiere decir que exista un condensador y una bobina en el dispositivo, en la carga, pero obviamente puede que se comporten algunos elementos como este inductivo capacitivo y hagan lo que ya habíamos visto, que la señal, que si este es el voltaje, la señal de entrada a la corriente pueda ir desfasada con respecto al voltaje, y dependiendo ese valor, ese desfase que tenga, pues vamos a tener algo que se llama un factor de potencia, y esto por favor ténganlo muy claro, FP, factor de potencia. Factor de potencia termino de escribirlo, potencia. El factor de potencia es la relación que hay entre lo que mi dispositivo, voy a colocar acá un motor para que lo entendamos claro. Vamos a suponer que esto es un motor. Hay un consumo de este motor que se está solicitando a la red y es la potencia aparente. Se le está pidiendo a la red para que este motor realice un trabajo. Entonces él va a realizar un trabajo interno que al final ese trabajo es un movimiento de un eje. Ese movimiento necesita una potencia para que trabaje, pero si este movimiento tiene también, esto tiene pérdidas, es decir, de toda la S que se pidió, si se pidió todo esto, realmente lo que se utilizó para el trabajo pudo ser esto, o acá mismo en la S pudo ser solo esto. También, si no tuviera ninguna pérdida, pues diríamos que de todo lo que se solicitó de la S, todo eso igual se aprovechó la misma cantidad. Entonces, sí, sería un elemento totalmente resistivo si se aprovechó la misma cantidad. Bueno, esto es solo como para dar un inicio, un intro a todo. Importantísimo entonces para resaltar en este momento. Potencia aparente, la que se pide a la red. Potencia activa, la que genera una carga o el consumo resistivo de una carga. Potencia reactiva, la que consume una carga de carácter inductiva y capacitiva. Y el factor de potencia nos va a indicar qué tan bueno es, como digo, es el factor que nos dice que también se está aprovechando la energía. Es decir, si se pidieron 100 kilowatts, eso sería la potencia aparente, bueno, voltiamperes, ya ahorita miramos las unidades. Vamos a imaginarnos algo así por el momento. Si se pidieron 100 kilovoltiamperes a la red y se aprovecharon totalmente, se consumieron los 100, pero los 100 se consumieron en trabajo, pues el factor de potencia sería 1. ¿Listo? 1, ¿por qué? Porque se aprovechó todo totalmente. Pero si decimos que de estos 100 que consumimos realmente se aprovecharon 50 y los otros 50 se perdieron, ya sea en la construcción de la máquina o en otros aspectos de tipo eléctrico, aquí no estamos hablando de temperatura ni de nada de eso, no estamos hablando ni de temperatura, ni de pérdidas por desgaste, ni de rozamiento, estamos hablando solo de pérdidas de tipo eléctrico. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos 100 y acá fueron 50, el factor de potencia es de 0,5, quiere decir que es una máquina supremamente mala la que está haciendo esto que está aquí.
la que está generando ese consumo nomás. Debemos tratar de crear dispositivos o de ayudarle a los dispositivos a que si piden esta cantidad de la red, se acerquen lo más o estén lo más cercano posible al 100% del consumo, lo que quiere decir que el factor de potencia es 1, a que el factor de potencia sea 1 y a que lo que realmente se consumió y se aprovechó, se necesitó para el trabajo, fue lo mismo. Esto es ideal, ¿no? Esto es ideal, realmente no existe. Sé más o menos que se ha llegado hasta el 99%, 99.9% o el 0.99 de factor de potencia, pero nunca al 100%. No se ha llegado, bueno, no sé si ya haya pasado. Bueno, ¿qué pasaba? Les cuento una historia pequeñita. Un amigo de mi padre tenía un motor y él le contaba a mi papá que cuando colocaba el motor, siempre vamos a suponer que acá tenemos el contador de la casa y el contador tiene un disco y ese disco va girando. Él le contó a mi papá que cuando él conectaba el motor a la red eléctrica, el disco empezaba a girar al revés. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? El disco empezaba a girar al revés y pues él podía conectarlo y empezaban los números a correrse para atrás y bueno, etcétera, ya ustedes saben el resto. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente lo que hacía él estaba muy mal, ¿no? Pero el motor consumía energía, pero le hacía creer al contador que le estaba regalando energía y el contador empezaba a girar para atrás. ¿Esto por qué? Porque hay una potencia que no medía el contador ahí y se llama reactiva. Y este factor de potencia a veces puede ser negativo. Ese triángulo que está allá de potencia puede estar también hacia abajo. Aquí la S, aquí la P y aquí la Q. Y si va hacia abajo, le hace creer que este consumo es negativo. O sea que empieza a girar para atrás. Ya esto no pasa, ¿no? Ya obviamente las empresas de cobro de luz pues se dieron cuenta que habían motores que generaban este problema y empezaron a corregir para que todo gire en el mismo sentido. Se supone que nosotros en la casa no utilizamos casi motores, no utilizamos prácticamente, no necesitamos potencia reactiva, o sea que los contadores de la casa son de potencia activa. Son de potencia activa. Cuando nosotros conectamos un motor al monofásico, al de la casa, no nos va a medir potencia reactiva. Y esto es interesante porque había una persona que decía que envió las señales y tenía algo así, decía que había comprado una nevera y que esa nevera tenía un consumo grandísimo, que cada vez que la conectaba consumía muchísimo. Y envió las señales cuando la nevera estaba apagada, cuando no estaba consumiendo como tal, no estaba en su consumo, tenía más o menos este tipo de señal. Y aquí ya nos vamos a meter un poquito más en análisis. Tenía este tipo de señal de corriente. Este desfase prácticamente es de 90 grados, o sea, es un desfase totalmente grandísimo, casi de 90 grados. Este desfase que está aquí entre la corriente y el voltaje van a hacer que el factor de potencia sea muy pequeño y que el consumo sea altísimo, pero en este momento este era el factor de potencia, este era el comportamiento de las gráficas, pero estaba conectado a la casa, por lo tanto la casa no está midiendo la potencia reactiva, aunque aquí había una gran potencia reactiva, no la estaba midiendo, por lo tanto eso era de 0. ¿Listo? 0 voltamperios reactivos. Tenía bastante, pero para el precio como tal era 0 porque no lo medía. En el momento que el equipo empezaba a funcionar, ahora sí se trataba de igualar. No quedaba igual, pero quedaba más o menos así. Voy a hacerla que con otro color. Empezaba a funcionar y quedaba más o menos así, corría. Entonces ya el desfase era más pequeño. Este desfase pequeño generaba un factor de potencia más o menos de 0.7. Ahí sí, si podía corregir este factor de potencia, pues le iba a llegar un cobro menor. Pero ya el factor de potencia ya estaba casi corregido, o sea que ya no tenía mucho que cobrar, ese era lo que le llegaba, ese era el consumo real del equipo. Pero sin embargo, el fabricante sí la embarra mucho, digámoslo así, teniendo un
no corrigiendo este factor de potencia, así el equipo no esté en carga, así el equipo no esté consumiendo todo, no debería tener esta potencia reactiva ahí. Siempre los fabricantes deben tratar de corregir el factor de potencia. Entonces, recordemos un momento unas cosas. Cuando nosotros teníamos un voltaje, ese voltaje, si era capacitivo, recordemos que la señal de corriente se adelantaba al voltaje. Y si era inductivo, recordemos que la señal de corriente se atrasaba al voltaje. Entonces, si nosotros tenemos un factor de potencia como este, pues podemos empezar a colocarle, bueno, digámoslo al contrario, si tenemos un factor de potencia que se atrasó, que era el inductivo, podríamos colocarle al dispositivo unos condensadores para hacer que esta señal que está aquí se empezara a correr más y se acercara más a este punto. Y obviamente teniendo eso así, pues íbamos corrigiendo el factor de potencia. Entre más logremos que este desfase, entre más pequeño sea, mejor va a ser nuestro factor de potencia y menor va a ser el consumo de la energía.